Hola, mi nombre es Ediel Andrés Pérez Ateortúa y en el día de hoy les voy a hablar sobre el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche. Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en la ciudad de Rocken, Turingia, antiguo reino de Prusia, actualmente Alemania. Perdón. Nietzsche es el primogénito del matrimonio de Carl Ludwig Nietzsche y Franziska Nietzsche. Eh, Además de Nietzsche, este matrimonio tuvo dos hijos más, los cuales fueron Elizabeth Nietzsche y Ludwig Joseph Nietzsche. En- el padre de Nietzsche era pastor, por, por lo cual la crianza de Nietzsche se dio en un entorno cristiano. Eh, Cuando Nietzsche tenía 3 años, su padre, Carl Ludwig, tuvo una enfermedad cerebral que le atacó al cerebro. 2 años más tarde, llevándole a la muerte. Y un año más tarde, su hermano murió de un ataque de epilepsia. Eh, a los 5 años, eh, se, con la muerte de su hermano y de su padre, él y su mamá, él, su hermana y su mamá deciden mudarse a la ciudad de Namburg, donde se van a vivir con su abuela y las tías, eh, pues las hermanas del padre que estaban solteras para ese entonces aún. Ahí vive sus primeros años, de los cuales dicen que son la parte más feliz que tuvo Nietzsche en lo que fue su corta vida. eh, y viaja normalmente a ver a sus tíos en los veranos. Nietzsche desde pequeño tuvo problemas de miopía y también sufrió de jaquecas que lo acompañaron por lo que fue durante su corta vida. Eh, Siguiendo con la premisa anterior, eh, cuando Nietzsche llega donde sus tías, empieza a estudiar en el Don Gimnasio de Namburg en 1854, donde debido a sus buenas calificaciones en música y literatura, a Nietzsche lo trasladan a los 4 años después al Schulforta, también de esa ciudad de Namburg, en 1858. Eh, Se cree que los primeros indicios de que Nietzsche quisiera mantenerse solo, ¿cierto? Que rechazara a las demás personas, se dio en estas instancias del colegio debido a que siempre fue una persona muy seria, una persona con un ceño muy fruncido. Entonces los niños del colegio, por así decirlo, le hacían bullying, ¿cierto? O se burlaban de él, ¿cierto? Directamente se burlaban de él. Eh, Acaba sus estudios en el año de 1864 en el Schulforta y empieza a estudiar teología en la Universidad de Bonn, eh, y realiza un solo semestre, alrededor de un año, si no estoy mal, pero no recuerdo ahora bien el número. Realiza un año, si no estoy mal, y eh, contra los pensamientos de su madre y las demás cosas que le comentaron, eh, decide dejar la teología y se pasa directamente a la filología clásica, eh, y se muda a estudiar a la Universidad de Leipzig. Luego de dejar sus estudios de teología en la Universidad de Bonn entre el año de 1864 y 1865, eh, se, se muda a la Leipzig a estudiar en la Universidad de Leipzig filología clásica bajo la enseñanza del profesor Friedrich Wilhelm Ristli. Eh, Luego de esto, se cree que aquí es donde, en la ciudad de Leipzig, es que él contrae la sífilis, debido a que asistió a un burdel con unos amigos de la universidad y estuvo con una mujer. Eh, en dicho acto sexual, al parecer la mujer con la que estuvo tenía la sífilis, la cual le pasó a Nietzsche. En 1867 se va de voluntario
al ejército prusiano, donde un año más tarde le toca volver debido a que tuvo un accidente a caballo, lo cual lo dejó, como él se consideraba a sí mismo una persona enferma, y la que según él cree o se cree que le pudo afectar mucho la salud, que de por sí en él era algo débil. Entonces, esta caída de caballo también se cree que es una de las cuestiones o una de las circunstancias que le generó a él una muerte más prematura de lo que se podía esperar. Luego de volver de su corto paso por el ejército prusiano, Nietzsche se encuentra con eh, Richard Wagner, eh, este músico eh, que con, con Nietzsche tiene una gran amistad durante el tiempo que se comunicaron, y a su vez Nietzsche eh, empieza a leer a Arthur Schopenhauer. Eh, Debido a esto, se cree que los primeros escritos de Nietzsche como filósofo ya o como alguien, una persona destacada, se deben a estas dos personas. Eh, mm, pero, como en todo momento hay un pero, debido a los años pasados, fueron pasando los años, y debido a los pensamientos de Wagner y la forma en que veía Nietzsche las cosas, eh, se dice que durante una obra de Richard Wagner, el propio Nietzsche, empezando la obra, empezó a sentir, eh, debido a su débil salud, empezó a sentirse mal, sentía como náuseas, sentía náuseas, por ende, eh, se retiró, y se cree que esta es una de las razones por las cuales la relación de estos dos sujetos se corta y no se vuelven a hablar, aunque Nietzsche los consideraba mucho a ambos, continuó en comunicación con la esposa de Wagner, aun cuando llegó su periodo de, de locura, eh, aún se comunicaba con ella, y ella fue una de las personas en las cuales, como que, fue una de las personas de las cuales se empezó a preocupar por él cuando empezó a caer en esta decadencia de, de su mente. Tú ves cuando Nietzsche regresa de su corto paso por el ejército, eh, trata de continuar con sus estudios, o empieza a continuar con sus estudios, mejor dicho, en la Universidad de Leipzig. Eh, por recomendación de su tutor, en este caso el profesor Riestlip, eh, lo recomienda a la Universidad de Basilea. Esta universidad le ofrece que sea profesor de filología clásica en su universidad a los 24 años. Aún no había ni siquiera terminado su, su doctorado, su carrera, es decir, y Nietzsche no se niega, acepta esta propuesta y se vuelve profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Eh, Pasaron pocos años y la Universidad de Leipzig le da el doctorado a él, sin realizarle pruebas, sin todos los requerimientos que se le hubieran hecho a una persona normal, debido a las investigaciones que Nietzsche había realizado, y le da el doctorado directamente. Inmediatamente la Universidad de Basilea lo vincula, por así decirlo, en términos de este tiempo, lo vincula como profesor honorario de la Universidad de Basilea y profesor de filología clásica de esta universidad. Eh, Debido a su débil salud y debido a la caída del caballo, y debido a que ya tenía la sífilis en él, aunque no desarrollada del todo, Nietzsche tenía que pasar periodos de vacaciones muy largos durante lo que debía dar clase. Trató de conllevar esto, su vida de profesor en la Universidad de Basilea, trató de seguirlo, pero cada vez los periodos tenían que ser más largos, tenían que ser más largos, más largos, más largos, por lo cual desistió
directamente de llevar a cabo esta postura de docente, de dar clases en la Universidad de Basilea y de un paso al costado dedicándose directamente a la escritura. Otra de las razones que se cree por la cual Nietzsche dejó su puesto, disculpa, dejó su puesto de profesor en la Universidad de Basilea es debido a sus pensamientos, debido a su concisión frente al cristianismo, debido a como es un fuerte retractor del cristianismo. Esto se debe a que Nietzsche criticaba duramente a Dios en varios textos como en Así habla Zaratustra o en el Anticristo menciona que Dios está muerto. Por ende, él decía esto debido a la relación que hacía con su padre y hermano fallecido, los cuales murieron cuando él era muy joven. Decía que porque si su Dios es tan benévolo, si su Dios es tan grande, tuvo que enviarle el castigo que le mandó a su hermano y a su padre de quitarles la vida siendo él solo un niño. Debido a esta posición y debido a las críticas que hacía el cristianismo, Nietzsche se decía que chocaba mucho con las demás personas en la Universidad de Basilea, por lo cual también se cree que esta fue una de las razones de él de retirarse de su cargo. Luego de retirarse de su cargo y su débil salud, conoce a Lou André Salomé, perdón, y, eh, y a Paul Rey. Con estas dos personas vive un tiempo, alrededor de un verano, creo que dos, y viven ellos tres, viajan, conocen, escriben, hablan, ¿cierto? Todo esto, comparten. Nietzsche se enamora perdón, de Lobo Andrés Salomé, al igual que Paul Rey, que era un amigo de él y la cual se la presentó a él. Ambos se enamoran eh, y luego de conocerse por un tiempo, hay que destacar también que el prototipo de mujer que consideraba apta para Nietzsche era una mujer mayor que él y que fuera muy inteligente, fuera de lo físico, ¿cierto? Para él una mujer muy inteligente era lo mejor para poder tener una conversación muy amplia y de diferentes temas. Perdón. Al enamorarse de ella, Nietzsche, eh, luego de un tiempo de viajar juntos y de convivir juntos los tres, le propone matrimonio, a lo cual Lou, Lou, Lou Andrés Salomé rechaza y genera como discordia y el distanciamiento de Nietzsche de estos dos personajes. A nadie fue un secreto que al parecer Nietzsche no se tomó bien que Lou Andrés Salomé no haya aceptado su propuesta de matrimonio. Esto se cree debido a una de sus frases en, en su libro Así habla Zaratustra de 1883, en el que dice: vas con mujeres, no olvides llevar el látigo. ¿A qué hace referencia a esto? ¿A qué hace referencia esto? Perdón. Eh, Mientras Nietzsche estuvo con Lou Andrés Salomé y Paul Rey, se tomaron una foto en la que él y Paul Rey iban como alando una carreta y atrás iba Lou André con un látigo. Debido a esto se cree que hace referencia a esto. Y también otra de sus frases en el mismo libro del mismo año que dice: de ahí que las mujeres, perdón, el más peligroso de los juegos. Eh, para nadie es un secreto, entonces, como les digo, que Nietzsche no se tomó muy bien esto, por lo cual sintió como ese rencor y por consiguiente decidió alejar de todas las personas, y por su salud también, que se encontraba bastante débil, pasó a viajar a las zonas con un clima más templado. Eh, Dicho esto,
Nietzsche en los años siguientes de haberse alejado de todas las personas, básicamente, solo se quedó con el que fue, por así decirlo, su secretario, que era apellido Gast, se me va el nombre ahora, y eh, empieza a escribir sus obras más destacadas, quizás en esa época, para el tiempo en el que él vivió, no lo fueron tanto, pero actualmente se han tenido una mayor repercusión, como fue Así habla Zaratustra, El Anticristo, El Homo, eh, y entre otras, se me saltan los nombres de las demás. Eh, Nietzsche, se puede decir que la época de 1883 hasta 1889 estuvo escribiendo libros, uno por año. Algunos quedaron inconclusos, también realizó muchos poemas, eh, y más. Cuando llega en 1889 vivía en la ciudad de Turín, y esta es una de las situaciones que más se le ha destacado a él o se le ha visto, por lo cual también se le considera animalista, que fue que iba por la plaza de Turín y un cochero iba con el caballo, ¿cierto? Hablando de su carreta, el del caballo, y el caballo por el cansancio estaba a punto de caerse, y el cochero empezó a golpear al animal. Eh, eh, Debido a que a esto Nietzsche fue hasta el caballo y lo abrazó del cuello, desplomándose luego en el suelo, por lo cual lo detuvieron y se dieron cuenta de que no se encontraba bien mentalmente, ya que prácticamente ya se le podría considerar como una persona loca. Eh, Se lo llevan a Basilea, uno de sus compañeros de trabajo, o sus amigos mejor dicho, se lo lleva a Basilea, a un internado donde un doctor lo trata por alrededor de 2 años. Luego su mamá se lo lleva de este, de este asilo, por así decirlo, se lo lleva a otra clínica donde es tratado durante, durante otros 2 años o 3, hasta que fallece su madre y llega su hermana de Paraguay, la cual se había habido con su esposo, que se suicidó que se suicidó en Paraguay, y ella viene a Alemania a cuidarlo, y ahí ella se aprovecha básicamente de él, manipulando sus escritos de una forma nazista, eh, y lo empiezan a cuidar mejor en su casa de Namburg. Lo cuida ahí ella y lo pone como si fuera un animal de zoológico, para que las personas fueran a visitarlo, a verlo, hasta 1900, que Nietzsche fallece debido, se cree, a una neumonía o a la sífilis directamente. Se cree que la parte de su locura se debe o a las jaquecas fuertes que sufría desde niño, a la sífilis en una tercera etapa, o algo más. No se tiene a ciencia cierta algo más que podría ser. Se cree también que la sífilis, en este caso, ayudó a desarrollar tanto la mente de Nietzsche, esto debido a que, según lo que yo leí, la sífilis en estas cuestiones, en las mentes, por así decirlo, educadas, dedicadas al estudio, tiene cierta repercusión positiva. Entonces también por eso se cree que se pudo destacar Nietzsche y que la enfermedad no la atacó tanto. Y eso es todo.